¿de dónde sacar fuerzas cuando las cosas no funcionan? Tenemos que empezar creyendo que las cosas no van a funcionar. Nadie va a invertir en vos si vos nunca te equivocaste, ¿entendés? Entonces tenemos que entender que todo es parte del aprendizaje. Duele igual, ¿eh? No es que no duele. Sí. No duele, pero lo contextualiza y le da un sentido. Buenas, ¿cómo estamos? Cris. Buenas, ¿qué hace Max? Espectacular. Bueno, señores y señores, estamos acá con Cristian Bau. Vamos a hablar de emprendimiento. El otro día subimos una historia, estamos acá en Italia, en Roma, viajando por Europa. Y el otro día subimos una historia contándoles de Cris, de su expertise en el tema de emprendimientos, empresas. Y le dimos la posibilidad de que nos dejen algunas preguntas para preguntarle a Cris y que nos dé luz de un montón de temas. Así que vamos a aprovechar tu conocimiento, Cris. Vamos a ver qué podemos hacer. Exactamente. Primero, contale, en esto de las empresas, emprendimientos, qué bagaje tenés como para saber con quién estamos hablando, así como resumir. Este video va a durar 15 o 20 minutos. O sea, poner en contexto. Pon en contexto a la gente. Hace unos 20 años me di cuenta que emprender era parte de mi vida. Bien. Que emprendía desde que tengo recuerdo y empecé a hacerlo con intención, ¿sí? Empecé a emprender, tuve mis fracasos que me enseñaron, que me permitieron tener mis éxitos, fundamental, y bueno, me tuve que aprender, profesionalizar, estudiar como corresponde para tener cada vez más herramientas. Así fui trabajando creando mi empresa por un lado, consultoría para empresas de acá y de afuera, hasta que apareció Taller de Inversiones en mi vida. Sí. Para quienes todavía no han escuchado nuestra historia, somos socios junto a Tamara, somos 3 socios, tenemos 2 empresas, Cris también tiene otra empresa suya, pero bueno, hoy está más abocado a construir lo que estamos haciendo. Una es Taller de Inversiones y otra es Tip Group o Finso, ya irán conociendo. Así que bueno, Cris, en base a las preguntas, yo me anoté acá un par de preguntas, había un montón de preguntas, desde personas que mucha gente no inició un emprendimiento y estaba diciéndote en cero. Que en qué emprendo o cómo crear una idea, o sea, totalmente de eso. Y después había gente que ya está emprendiendo y hacía preguntas un poco más avanzadas. Bien. Vamos a enfocarnos un poco en cada una, ¿sí? Súper interesante. Y si te aporto, capaz te sumo alguna Por cosita. Favor, sí. Bueno, comencemos, señores. Me preguntaban, ¿qué carrera puedo estudiar? Okay. ¿Qué carrera puedo estudiar para emprender? Digo, en la facu. La pregunta es buena. Yo estudié 5 años de biología, 1 de veterinaria, antes de estudiar administración de empresas. Okay. Biología. Y emprendiendo, mientras que estudiaba biología, tuve la suerte de que una persona que sabía muchísimo me dijo que si quería emprender con éxito, habían ciertas cosas que era necesario saber. Bien. Entonces, yo lo que les podría decir es, una carrera es si te apasiona. Estar estudiando 5 o 6 años de algo o una tecnicatura de 3 es mucho tiempo si uno se lo va a poner como requerimiento para emprender. Okay. ¿Sí? Lo cual el que quiera seguir administración de empresas, comercialización, son cosas que son importantísimas. Pero aprender sobre un poco de impuestos, un poco de ventas, de comercialización, un poco de administración, ir aprendiendo, ¿no? Encontrar de qué manera tener esas patas de la mesa son fundamentales para poder encarar un emprendimiento con mayores probabilidades de éxito. Okay. ¿Sí? Pero no es necesario, o sea, no es condición necesaria para emprender estudiar una carrera universitaria. No, lo que sí, el emprendimiento requiere habilidades. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo soy artesano, pero no tengo idea cómo manejar una factura, un monotributo, cuestiones legales, voy a tener que asistir o pedirle a un profesional que me ayude a ordenar esas cosas, y también uno va aprendiendo mientras que hace. Distinto es si me quiero poner una empresa que mande cohetes a la luna, ¿no? Claro. Entonces ya la complejidad del negocio va a requerir otro tipo de experiencia. Sí. Pero yo en este tiempo fui consultor de muchos emprendedores en distintos niveles, y lo que les puedo decir es que sí hay habilidades que saber. ¿Cuáles son esas habilidades? Vender sin lugar a dudas, ¿no? Saber vender es fundamental.
Pero eso ¿hay en la facultad? ¿Ventas? No. No, ni la carrera de comercialización te enseña a vender. Claro, Pero uno se hace en el andar. claro, Pero es una habilidad importante, es una pata de la mesa. La parte de la contabilidad claro. es una pata de la mesa. Eso no significa ser contador, pero Claro. tener una idea de cómo administro la plata que entra, la que sale, tener una idea básica. De impuestos uno tiene que conocer un poco según el tipo de emprendimiento que encare, ¿sí? Y la administración en general, ¿no? Porque a veces uno es uno solo y a veces tiene 2 o 3 personas que lo ayudan o empleados según el nivel de la empresa. Entonces, esas 4 patas de la mesa son necesarias, al menos tener una idea, Bien, como bien. para poder organizarse. Lo bueno que hoy en día hay como ventas, hay cursos de ventas. Digo, no hace Sí. falta instalarte 5 años en la No. facultad, capaz que con un curso de ventas de los que hay hoy en día podés aprender y ya llevarlo a la Sí, práctica. me animo a decir que el que está en cero, YouTube le puede dar un primer Claro, paso, sí. una base, porque en YouTube hay de todo, después hay que saber elegir, pero si no tenés 0-0, es un lugar donde uno Bien. puede buscar algunas cosas. Estamos hablando para emprendedores, quizás no un empresario que quiere, No, como decís no. vos, quiero montar una multinacional. Digo, No. eso es otra cosa, son diferentes niveles. Bien. Vamos con una pregunta muy interesante que dice, ¿qué no puede faltar al inicio de una empresa? Ok. Una pregunta. Al inicio de una empresa no pueden faltar varias cosas. Uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores, si se quiere, es que hay algunas expresiones que les suenan propias de una mega empresa o mega corporación. Entonces vos decís un plan de negocio, un flujo de fondos, Ya está. y el emprendedor dice, no, yo quiero hacer artesanía, Claro, tejo a crochet, hago origami, ¿no? algo tranqui. Claro, no, esas cosas son fundamentales. Es fundamental, Pero que es un plan para... Porque yo cuando empecé a emprender, vos me decías plan de negocio, lo aprendí con vos, Claro. el plan de negocio. bueno, una buena herramienta es googlear qué es un plan de negocio, ¿no? Pero para que se puedan llevar algo útil, tiene que ver, hay muchos niveles, pero volvemos al inicio, ¿no? Es una cuestión de agarrar y decir, bueno, voy a imaginarme cuál va a ser el caminito que creo que voy a transitar de acá un año y medio o 2, ¿no? Bien. Entonces empiezo a imaginarme, bueno, dónde estoy, más o menos qué gastos tengo, más o menos cuántas ventas tengo o creo que puedo llegar a hacer, ¿no? Y eso pueden usar, yo les diría que usar Excel es casi sí, un requerimiento Bien. casi obligatorio. Una planilla básica, cada columna es un mes, Bien. cada fila. Proyecciones, como proyectar las ventas, los Exacto. costos, y decir, che, a ver cuánto me va a quedar. Imaginarnos, o sea, necesitamos armar un mapa con una brújula, mínimamente, que me diga, bueno, después veré, Claro. pero yo tengo un objetivo, una idea de que esto viene por acá. El flujo de fondos es parecido, surge de esto, y lo que me dice es más o menos qué dinero debería estar gastando o debería estar ingresando Bien. en cada uno de estos meses, porque eso me va a permitir prever, con todas las comillas que le podemos poner en el caso, qué dinero puedo llegar a necesitar para llegar a determinado lugar. Bien. Porque hay muchas historias de gente que tomó un retiro voluntario del trabajo Sí. y compró un fondo de comercio, se abrió un kiosco y tenía 500.000 pesos y gastó 450.000. Y a los 6 meses cerró porque nunca se dio cuenta que hasta poder tener el ingreso suficiente, tal vez necesitaba sostener Claro. ciertos gastos Como durante... te da luz de cómo ir llevando las cosas. Sí, Sí, te yo digo. he hablado con muchos emprendedores que no se ponen estos objetivos, entonces, claro, no toman acciones. Si yo digo, quiero o preveo que voy a tener este ingreso, quizás cuando hago este flujo de fondos, como decís, al final no me cierra. Exacto. Entonces, o no arranco el emprendimiento o tomo otras acciones. Sí, o te das cuenta que vas a necesitar una inversión más grande de la que tenés o de la que pensabas. Claro. ¿Por qué? Porque alcanzar lo que se llama punto de equilibrio, que probablemente suene muy técnico, pero significa que yo gasto lo mismo que ingresa o ingresa lo mismo que gasto. Si quiere, entonces me queda cero. Toma un tiempo. O sea, uno normalmente tiene más gastos que ingresos, empieza a vender, empieza a hacerse conocido si es digital, si es físico, no importa. Y todo ese tiempo que tardo en que lo que ingresa sea igual a lo que sale,
lo tengo que financiar. Necesito esa plata tenerla antes. O sea, ¿es normal al principio perder plata? Es inevitable, te diría. O sea, cualquier negocio que uno arma tiene un proceso donde va reduciendo la pérdida hasta alcanzar ese punto de equilibrio. Según la naturaleza del negocio, pueden ser de 18 meses a 24, Claro. que es lo que uno dice que tarda en, primero, alcanzar el punto de equilibrio y después la segunda instancia es recuperar la inversión. Bien. Recién una vez que yo, si empecé con 1.000.000 de pesos, dejé de gastar plata, llegué a cero, empecé a tener un pesito y empecé a recuperar esa inversión, recién cuando recuperé mi 1.000.000 de pesos puedo hablar de ganancias. Pero hoy en día también existen esos emprendimientos donde, no sé, me pongo a una agencia de marketing o me pongo a comercializar mi conocimiento o soy, no sé, masajista y empiezo mi negocio de masajes y esos quizás no van a perder al principio. Es relativo, porque todo va a depender de lo siguiente. Vos necesitas un ingreso para vivir. Sí. ¿Bien? No sé qué ingreso promedio podemos usar, elijamos cualquiera. Ese ingreso algo te lo tiene que dar. Claro. Salvo que vos digas, mañana voy a ser masajista y en un mes conseguiste 1.000.000 de pesos que necesitas para vivir, haciendo masajes, vas a tener un ingreso menor al que necesitas para vivir. Si vos ya tenés un primer trabajo, y esto es un complemento, nos ayuda, te saca presión, pero tal vez te hace perder de vista que en realidad vos seguís a pérdida, solo que te está financiando el trabajo que tenés. Esa es me parece que está yendo a la pregunta que me hacían o nos hacían, que dice el tema del sueldo propio, ¿no? En el emprendimiento. ¿Cómo me pago un sueldo y no se lo saco no saco la plata de la empresa? Que a mí me pasaba totalmente antes de estar con Chris, para mí la plata de la empresa era mi plata. Y dije, no, casi te tenés que pagar un sueldo. Principal y fundamental problema de un emprendedor. Está buenísimo. A ver, lo que debería ocurrir es que uno tiene que entender que es un empleado del negocio. Ok. Primer y enorme error de un emprendedor es mezclar su economía con la del negocio. Eso te lleva casi inevitablemente a chocar, a hacer un lío, a sacar un dinero que el negocio puede necesitar, a no entender cuánto cobras. Uno cuando inicia un negocio, también tenemos, que pensar si tengo o no un trabajo, ¿no? Si yo tengo un trabajo, vivo de eso y estoy haciendo algo de a poquito es una historia. Si yo me fui de mi trabajo, tengo una indemnización o lo que fuere y me voy a dedicar full, o sea, mis ingresos van a depender de este emprendimiento, en ese plan de negocios, en ese flujo de fondos, debo poner cuál va a ser mi sueldo. Claro. Entonces, si yo, vamos a suponer que necesito 1.000.000 de pesos para vivir por mes, mi plan de negocios va a poner todos los gastos del negocio, materia prima, lo que fuere según la naturaleza, y ese 1.000.000 de pesos. Claro. A lo largo del año voy a tratar de hacer una cuenta fácil. Yo tengo 1.000.000 de pesos de sueldo y 1.000.000 de pesos en gastos, de todo lo que pueda entrar en gastos, costos, para lo que fuere. Son 2 por mes. Un año requiere 24 millones de pesos. Sí. ¿Bien? Cada mes son 2 millones. Yo tengo que tener el dinero suficiente entre lo que tengo reservado y lo que creo que voy a vender para todos los meses poder retirar esos 2 millones de pesos, ya sea para costos o para sueldo. Después uno empieza a jugar, bueno, en vez de 1.000.000 saco 800 porque, no sé, la conté mal, porque tengo menos, pero no puedo no hacer ese ejercicio porque voy a necesitar igual la plata. No, es increíble porque me hace acordar a mis inicios y lo que yo tengo emprendedores cercanos y claro, por ejemplo, yo vivo con 1,5 millones de pesos y parece que mi negocio, estoy trabajando en relación de dependencia y empiezo un negocio nuevo, este emprendimiento. Che, me genera 700.000 pesos, está buenísimo, estoy re contento, ¿no? O sea, no estés contento porque, o sea, por lo menos arrancaste y te estás financiando. Pero no puedes saltar. No puedes saltar, o sea, hoy tu negocio no es rentable. O al menos no te puede mantener. Exacto. O sea, todo tiene un proceso, ¿no? Entonces vos podés agarrar y decir, bueno, yo llegué a los 700.000, más los costos, ¿no? Estamos hablando. Claro. Me faltan 300. Ok, pero como vengo creciendo en ventas, otra vez mi plan de negocio dice que yo si sigo así, en 3-4 meses llego al 1.000.000. Bueno, me voy de acá, pero tengo que tener la plata para o me acomodo económicamente a los 700 o de algún lado saco los 300. Claro. Lo que tenemos que entender es que
ese millón lo voy a necesitar igual. ¿Puedo querer verlo o no? Claro. Pero a fin de mes mi gasto, al supermercado tengo que ir, el alquiler lo tengo que pagar, por ende Claro. no tiene sentido taparnos los ojos. Así que la planificación es fundamental. Muchos emprendedores lo que hacen, después de analizar esto, tal vez es decidir no avanzar en ese momento. Pero eso no tenemos que verlo como una frustración, tenemos que verlo como que evitamos perder todo ese dinero. Claro. Hasta estar preparados, ¿no? Sí. Y una pregunta más técnica es métricas. Te voy a servir un poquito de agua. Por favor. Agua italiana, Chris. Agua italiana. ¿Tenemos auspicio? Tenemos auspicio. Nos auspicia Bolle Stille. Bolle Perfecto. Stille, escúchame. Métricas claves para emprender y que sea saludable. Contá que es una métrica, porque Ok. quizás no todo el mundo lo sabe. Acá nos metemos en un paso más técnico. Esto es más técnico. Los negocios y sus sectores tienen variables que las llamamos métricas, que son KPIs u OKRs. Para hacerlo fácil, otra vez, porque si no, gracias Max, para que sirva la información, vamos a llamarle métricas. Métricas. ¿Sí? Las métricas son variables que cuando las medimos nos van contando cuál es el estado de distintas partes de nuestro negocio. Entonces, depende de la complejidad y la naturaleza del negocio, es la cantidad de métricas. Hay métricas que están estandarizadas, ¿sí? Pero yo soy partidario de que las métricas dependen mucho de la cabeza del que guía el negocio y de cómo ve el negocio, ¿sí? Y también hay algo que es importantísimo, que es diferenciar entre datos e información, ¿no? Porque hay gente que es muy buena llenándose de datos, de números y de cosas, pero el dato se convierte en información cuando sé en qué lo voy a usar, qué quiero medir, qué me va a dar. Si no, tengo un montón de números, perdí tiempo llenándome de métricas que no hay nadie que le interese o que no las voy a leer o no me van a dar la información. Y la información en esto, en realidad, es una herramienta para la toma de decisiones. Claro. Entonces, por eso es bastante más técnico de lo que hablamos, pero tiene sentido. Yo lo que podría decir, imaginando de que del otro lado hay emprendedores que están arrancando, tienen un negocio, hay cosas que sí son importantes. Por ejemplo, la relación entre lo que se llama estructura de costos y los ingresos, ¿no? Entonces, si lo queremos bajar un poquito más fácil es, ¿qué costos tengo? Ni nos metamos en lo que es inversiones, gastos, no, vamos a decir, ¿cuánta plata sale? Ok, vamos a considerar que eso podemos llamarlo estructura de costos, ¿sí? Técnicamente hay muchas comillas, pero vamos a simplificar. Entonces yo analizo cuál es la estructura de costos, cuánto gasta mi negocio, cuánto ingresa, y la diferencia, podemos decirle que es la utilidad, lo que me queda, la plata, y eso hay una métrica que se llama ROI, ¿no? Que tiene que ver con el retorno de la inversión, cuánto me está generando en dinero el negocio. Cuando uno tiene un negocio ya de unos niveles un poquito más adelante, empieza a tener sentido si yo estoy poniendo todo este dinero para ganar esto, si lo quiero poner acá o en otro lado. Entonces ahí uno ya en métricas y KPI empieza a decir, bueno, por ejemplo, un negocio digital o una startup puede tener un ROI que esté en un 30% promedio, en una etapa inicial entre 20 y 30, ya más maduro. O sea, puse 100 y me llevo 30. Claro, ¿sí? Pero vos lo que podés decir en realidad es gasto 100. ¿Puse 100? Gasto 100 por mes. ¿Sí? A mí me tienen que entrar esos 100 y como vos bien decís, 30 más, 130. Acá hay impuestos, hay todo. Estamos hablando de lo que me quedó después de que pagué todo. Ya cumplí con todos mis deberes. Vendí 130 y me quedaron 30. Me quedaron 30. Entonces yo digo, bueno, estos 30 que tengo dividido lo que gasté es la utilidad del rendimiento, si se quiere. Algo importante, porque hay gente con muchos conocimientos del otro lado, cuando uno se mete en negocios muy técnicos, esto no siempre funciona igual. Estamos tratando de aportar algo. Súper simple, súper simplificado. Bien simple. Te falta el IVA, te falta el impuesto a la ganancia. Sí, y aparte hay términos que tal vez se usan diferentes si te metes, pero como para que la gente pueda entenderlo, ¿cuánto gasto versus cuánto me entra?
vamos a hacer un ejemplo exagerado. Si yo voy a gastar 50 millones de pesos por mes y vendo 50.500.000 pesos, no tiene sentido estar exigiendo o invirtiendo o arriesgando 50 millones de pesos por mes para ganar 500.000 pesos. No sería invertir en la bolsa, va a ser más fácil, más seguro, porque tiene un riesgo alto, un emprendimiento. Entonces, por eso es importante entender la relación de utilidad, ¿no? Muy bueno. Después tenemos otras tantas métricas que hablan de la cantidad de ventas, ¿no? El costo de adquisición. Costo de adquisición es, en lo digital se usa mucho, es cuánto me cuesta a mí un cliente. Después tengo, según la naturaleza del negocio, cuál es el costo de producción del producto, del servicio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo vendí, al emprendedor le suele pasar que no, hay micro gastos o microcostos que no los consideran, ¿no? O sea, pero tengo una pastelería, hay un costo de producción. Claro, yo cuánto gasto en hacer una torta. Sí. Pero espera, y cuento la harina, sí, pero vos a las tortas aparte le estás poniendo arriba una cosita, bueno, pero yo compro 1 kilo que vale 2 pesos y uso 10 gramos, ok, pero todo. ¿es un costo o no es un costo? Sí, entonces, entender cuánto me costó esa torta es el costo de producción en este caso, que me va a permitir entender también lo que en realidad es la estrategia de pricing, que es, bueno, ¿por qué le voy a poner este precio? Claro. ¿Y cuánto le tengo que poner de precio? Y las ventas me van a decir, bueno, ¿cuántas tortas calculo vender? Y relacionas todo. Y cuando voy a la estructura de costos o los gastos mensuales, digo, bueno, ¿cuántas tortas tengo que vender en un mes para poder cubrir los costos, pagar el alquiler, la luz y que me quede el 1.000.000 de pesos que necesito? No se desalienten. Porque claro, pero es muy interesante. Claro, y te va a pasar si querés vender tortas. No, la gente dice, ¿qué precio le pongo a la torta? ¿Viene del costo? Para arrancar del costo, Mínimo. tiene que ser como mínimo superior al costo. O sea, está buenísimo que la gente diga, che, ya me llevo esto del costo. A ver, vamos a ver cuánto sale la torta. Entender, y por más que sea intuitivo decir, sí, porque después tengo que hacer otra torta, entonces necesito recuperar la plata, ¿se entiende? No siempre está tan claro, hay servicios que son más intangibles, entonces decís, bueno, pero yo, por ejemplo, soy, no sé, profesor de inglés online, ¿cuál es mi costo? Lo primero que te dice es, no tengo costo, no, bueno, pagas un wifi, estás sentado en un lugar, no, es mi casa, está bien, pero pagas un alquiler para tu casa, no, me tengo que ir a otro lado porque está mi familia, bueno, pagas un coworking, ¿no? Entonces, todo servicio y todo producto tiene una estructura de costos. La podemos entender mejor o peor, pero está. ¿Sí? Ya cuando te vas al precio, ahí el análisis es más complejo, porque vos lo que tenés que tener en cuenta es, bueno, la persona que me va a elegir, qué otras opciones tiene, y mi precio ahí dice muchas cosas de mí. Cuán competitivo soy, si soy muy caro puedo quedar afuera, si soy muy barato pueden dudar de la calidad de lo que estoy ofreciendo, ¿no? Sí. Entonces ahí ya nos metemos en un tema que capaz que da para una charla solo ese tema. Bien. Entonces costos, el ROI o los costos versus lo que me queda. Cantidad de ventas, el costo de adquisición. Ese es otro tema muy importante, es cuánto me cuesta a mí que llegue Maxi a comprarme una torta. ¿Sí? Entonces, si estoy en digital, tengo que poner publicidad, tengo un costo de adquisición. Claro. Si estoy en físico, ok, por un lado tengo el local, pero después el local tiene una cantidad limitada de gente que pasa por la puerta, entonces si yo quiero ampliar ese rango tengo que volantear, poner publicidad donde sea. Claro. Bueno, todo eso es costo de adquisición. Una pregunta, porque yo todo esto, claramente, jamás lo hice hasta que te conocí a vos, y eso pasaron 3 años. Lo recuerdo. Lo recordás muy bien. Entonces, está buenísimo para la gente que ya está emprendiendo, de empezar a perfeccionarse o profesionalizarse en estas cosas. Sí. Mira como... estamos hablando de una persona de 2 décadas de experiencia. Entonces, a dar un pasito más. Pero quizás el que no arrancó, le decís esto y decís, no, pará, estamos al horno. Pero ya puede arrancar sin esto. Sí, yo lo que les diría es... el tema es si le da el negocio, o sea, por lo menos que gane plata. Es como... Claro, o sea... Hay ciertas cosas... El tema es así, uno puede empezar siempre. Sí. Ahora... Nosotros cuando llevamos adelante un emprendimiento, nunca trabajamos sobre certezas. Esto es lo más importante de entender. Nosotros reducimos la incertidumbre. Y esto tiene que ver con la frustración que nos pasa después. Entonces,
Cuando vos haces un plan de negocios, un flujo de fondos, o te imaginaste que ibas a vender 20 tortas, la realidad es que la única certeza que puedes tener es que eso que pusiste en el plano, que vos pensás, no va a ocurrir. Seguro. 0,5 más, 10 más, 20 menos, no va a ocurrir. Entonces, nosotros vamos reduciendo incertidumbre. Cuanto menos datos tenemos, cuanto menos conocemos el negocio, cuanto menos pensamos y más chance de chocar la Ferrari tenemos. Voy así. Para que tengamos una idea, el 80% de los emprendimientos no llegan al 5.º año. Sí. En la región, aparte, no en Argentina. Entonces uno dice, bueno, voy a empezar una carrera donde la estadística está en mi contra. Claro. Pero vale la pena, o sea, lo importante es, lejos de ser desalentador, lo que tenemos que entender es emprender vale la pena siempre, porque nos transforma como personas. O sea, yo tuve 3 experiencias que no funcionaron antes de que la primera empresa funcione, pero sin esas 3 experiencias no hubiera hecho funcionar la primera. Jamás. Entonces, el emprendedor tiene que saber que emprender vale la pena. Lo que pasa es que tampoco vas a salir a gastarte toda la plata que tenés porque después te metes en un problema, porque tenés una familia, o tenés un futuro, o tenés cosas que ver. Entonces necesitas responsabilidad. Está buenísimo porque en lugar de... Es el tiempo y la frustración que nos evitamos, quizás, armando un par de estas métricas. Por lo menos hacerlo de una forma seria. Voy a emprender. Bueno, a ver, antes de mandarme de cero, a ver el mercado, tiene sentido este producto. Quizás no hago el costo de adquisición, porque estoy por arrancar o recién arranqué, pero por lo menos tengo que ver que tenga sentido el negocio, o sea, que venda más de lo que gaste. Una de las cosas más comunes que le pasa a un emprendedor es que no calcula lo importante que es la inversión inicial. Y esto, para decirlo fácil, es cuando vos haces este, vamos a llamarle plan de negocios básico, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que necesitamos determinado dinero para poder cubrir lo que el negocio no va generando mientras que mis ventas empiezan a crecer. Entonces yo abro mi casa de tortas. Ok, el primer día no me conoce nadie. La cantidad de tortas que voy a vender, bueno, va a ser mucho menor que un año después, que yo ya estoy en la zona y demás. Entonces yo voy al principio imaginándome. Claro. Hay un montón de estrategias para que esa imaginación esté más cerca de la realidad y que no sea solo imaginación. Pero pongamos que no sé nada. Voy imaginándome que voy a ir a vender de menos a más y que a fin de un año tengo que vender más que el primer mes, si no algo estoy haciendo mal. Entonces, ese dinero que voy a ir teniendo que cubrir porque mis tortas todavía no me lo cubren, lo tengo que tener antes de empezar. O tengo que tener resuelto o claro de dónde lo voy a obtener. Porque si no me voy a quedar sin nafta. Es como querer llegar de vacaciones a Mar del Plata y no cargue el tanque. Entonces, llegué a Dolores, me falta la mitad del camino y no tengo ninguna estación de servicio cerca, empiezo a endeudarme, tengo que pedir crédito, o dejo el emprendimiento y vuelvo al laburo de independencia. Vuelvo para atrás y ese dinero, y tal vez lo que me faltaba era la planificación y esperar un poquito más, tal vez. Claro, esperar un poquito más para alargar el otro. Muy bueno, muy bueno. Vamos con... Hay un montón de cosas interesantes, pero vamos a cerrar con... ¿De dónde sacar? Pues esta fue muy interesante. ¿De dónde sacar fuerzas cuando las cosas no funcionan? Con esta cerramos. Después viene un capítulo 2. Vamos a decir a la gente que viene un capítulo 2. Yo lo que propondría, esto es subjetivo, que en realidad tenemos que empezar creyendo que las cosas no van a funcionar. Muy bueno. Es difícil porque uno es optimista. Lo que pasa es que, pero eso no es no ser optimista y tal vez no es tan fácil lo que digo. A ver, yo voy a empezar a emprender, nunca emprendí o emprendí pocas veces, nadie va a tener todos los conocimientos, no importa la carrera que existe. El mercado tiene un montón de variables, tengo competidores, me faltan recursos, ¿sí? Es impensado que un emprendedor salga y tenga la posibilidad de pagar un estudio de mercado real para entender ese ecosistema. Hay 2 millones de preguntas que como emprendedor no me hice. Entonces, nosotros tenemos que emprender esta aventura a sabiendas de que es una aventura, de que va a tener dolores, de que las cosas van a probablemente costar un poco más de lo que me gustaría o de lo que espero. Entonces ya empiezo a alinear las expectativas. Bien. Cuando alineo las expectativas, ya
rasparme me duele menos, no es que no me duele, pero me duele menos, no es que yo salí creyendo que iba a ser Maru Botana porque abrí una tienda de tortas, Después no vendiste uno. no vendí medio muffin y me puse mal a los 3 meses. Claro. Y lo otro también, que no es menor, es, a ver, si yo hago tortas y mi familia me dice que soy un fenómeno, ok, tratemos de probar una torta a alguien que no me conozca antes, para tener una opinión un poquito más crítica, ¿no? Y esto aplica a cualquier cosa, porque a veces salimos a la calle creyendo que éramos un 10 y en la jungla claro. no siempre tengo la misma respuesta, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta. Emprender es una aventura. Es una aventura. Nos vamos a frustrar. ¿De dónde saco las fuerzas? ¿De dónde las saqué yo? Foco en el objetivo. ¿Por qué emprendo? ¿Sí? Y si yo emprendo porque quiero tener libertad financiera, si emprendo porque no quiero tener un techo en los ingresos que pueda llegar a tener, si emprendo porque quiero ser mi propio jefe, si emprendo porque quiero gestionar mi tiempo, si emprendo porque quiero estar con mi familia, ok, en el momento en el que nos caemos, que nos vamos a caer, o sea, tenemos que tener claro antes de arrancar que nos vamos a caer, siempre. Y recordar eso, es decir, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Y si ese motivo no es suficiente para levantarnos, quiere decir que tal vez está mejor hacernos un costadito y repensar si lo que queremos hacer es emprender o si en este momento tengo que volver, ¿sí?, a un trabajo en relación de dependencia hasta hacerme más fuerte o hasta entender qué es lo que me impulsa. A veces te olvidas del objetivo. Sí. O sea, te atrapa tanto el día a día. Totalmente. Que decís, che, mirá, ¿por qué estaba emprendiendo? Y ahí volvés a recobrar la fuerza. Es que la razón por la cual salimos a emprender es la que en el peor momento nos tiene que levantar y recordar, esto lo estoy haciendo por esto, sabía que no era fácil, estoy aprendiendo y también lo otro es, nosotros a diferencia de los norteamericanos, juzgamos mucho como fracaso el que un emprendimiento no salga, la quiebra, por decirlo de alguna manera. En cambio allá, cuando vos te vas a Silicon Valley y con una startup, lo primero que quieren saber es cuántas veces fundiste. Claro. Son medallas, ¿no? ¿Cuántas veces, qué experiencia tenés? Nadie va a invertir en vos si vos nunca te equivocaste. ¿Entendés? Entonces, tenemos que entender que todo es parte del aprendizaje. Duele igual, ¿eh? No es que no duele. Sí. No duele, pero lo contextualiza y le da un sentido. Es parte. Es parte del Es juego. parte de caerse, el tema de levantarse. Cris, un éxito. Gracias por este tiempo, por tu experiencia, transmitírnosla. Y ¿se viene una segunda parte? ¿Si hay más preguntas? Excelente. Bueno chicos, espero la hayan disfrutado y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau.